Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los guarde, los bendiga y los llene con su Espíritu Santo. Vamos a compartir las lecturas para el domingo 23 del tiempo ordinario, que es para este 5 de septiembre. Sin más, tenemos que iniciar porque las lecturas son muy ricas, tenemos que hablar sobre lo que la Escritura tiene para nosotros. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 35. Y dice la palabra de Dios: digan a los cobardes, sean fuertes y no teman. Ahí está su Dios que trae el desquite y viene en persona. Los desagraviará y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará. Porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. El arenal será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que el profeta está hablando de tiempos mesiánicos, obviamente. No está dando la letra de una alabanza muy conocida que dice que los ciegos mirarán, el mudo hablará y el cojo saltará. Pero fue tomada precisamente de este pasaje. Y lo que habla el profeta dice que habrá un tiempo, una venida, un tiempo no solo de sanación, no solo de libertad, sino que un tiempo, un éxodo nuevo hacia una tierra nueva. Habla claramente del mesianismo como un libertador que dice que los desagraviará, es decir, les quitará el agravio que tienen, el sometimiento que tienen, la humillación que habían vivido y los salvará. Y entonces hará señales y prodigios. Cuando ese tiempo se dé, es porque el tiempo mesiánico ya ha llegado. Es donde empieza el éxodo, el segundo éxodo hacia la tierra prometida, hacia la tierra que todos vamos a llegar, la tierra que el Señor nos ofreció, el cielo, la vida eterna. Y entonces, este mismo pasaje, que también lo conocía el Señor Jesús, por supuesto, y lo conocía San Juan Bautista, porque cuando está en la cárcel lo narran. Fíjese que estos dos pasajes, este relato de San Juan en la cárcel lo relata San Lucas capítulo 11 y San Mateo capítulo 11 también. Y dice: llegan los discípulos de San Juan Bautista, porque San Juan Bautista en la cárcel, ya presto, preparado para morir, y no sabe. Él no es que dudara, no es que él quería tener la certeza. Él no quería acobardarse como empieza este pasaje. Él quería morir valientemente, de pie, pero él quería tener la certeza, la seguridad en Dios que le diera en su corazón. Vayan y vean, pregúntenle si es él el que había de venir o hay alguien más. Y ellos van y Jesús les responde: díganle a Juan que los ojos de los ciegos se abren, que los mudos hablan y que los cojos caminan. Es decir, le confirma a San Juan Bautista este pasaje precisamente de que el tiempo mesiánico ya está en medio de nosotros, desde el tiempo del Señor Jesús, por supuesto, hasta el día de hoy. Y esta es palabra de Dios. Y en la segunda lectura está tomada de la carta de Santiago. Seguimos estudiando a Santiago ahorita en el capítulo número 2. Y el capítulo número 2 dice así: hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillo de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso. Ustedes fijan la mirada en el del traje elegante y le dicen: siéntate aquí en un buen puesto, y al pobre le dicen: quédate de pie o siéntate ahí en el suelo. ¿No están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados? Escuchen, hermanos míos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe
y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Santiago en el capítulo 2 y en el 3 habla, reprende a personajes dentro de las comunidades que estaban surgiendo, que eran, ¿cómo decir?, eran muy ostentosos, hacían alarde de riqueza, de fe y de sabiduría. Y por supuesto hacían de menos a las gentes. Está hablando de gentes paganos que ya se están acercando, ya se están incluyendo dentro de las pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque los conocedores, los escrituristas dicen que los hombres que andaban elegantes con anillos de oro en ese tiempo eran personajes que tenían puestos, que eran personajes que eran a lo mejor magistrados o administradores de ley, de justicia, pero estas gentes en los tiempos de Jesús compraban esos puestos, pagaban para andar, y entonces les vendían el traje y les vendían los anillos de oro, por supuesto, para ellos tener esa importancia, compraban esa importancia. No la merecían, no la tenían por mérito alguno, sino que era por pago. En nuestros tiempos algunos políticos todavía en nuestros medios hacen de esa manera, logran gobernaturas, logran diputaciones, en fin. Pero lo que Santiago está viendo aquí es de que eso no está mal, eso no es del Señor. No hay que hacer acepción de personas, no hay que separar a la gente. El mismo San Pablo en Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice: el mismo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se anonadó, se hizo nada. Por eso Santiago aquí hace énfasis en que a los pobres los hace ricos en la fe, a los humildes, a los sencillos. Y no solamente pobres de económicamente, sino pobres de querer más de Dios, pobres en el corazón, que tienen quitado lo que les impide, la riqueza que está entre nosotros y nuestra fe, que no necesariamente tiene que ser una chequera, ni en efectivo, ni en tarjeta de crédito, ni en carros buenos, sino que es cuántas cosas nos impiden llegar ahorita al Señor. ¿Cuántas cosas nos impiden, nos hacen no tener tiempo para el Señor? Nos hacen estar viviendo una etapa de frialdad espiritual. Tanta ocupación en el trabajo, tanto temor por la enfermedad, tantas cosas que también nos impiden y nos visten de esos trajes y de esos anillos que nos hacen separarnos o apartarnos de comunidades, de hermanos, de hermanas, de la iglesia, del Señor. Y el Señor aquí está diciendo a través de Santiago que nadie puede hacer alarde ni de que tiene más fe que otro, ni que tiene más riqueza que otro, aunque la tenga, ni que tiene más sabiduría que cualquier otro, sino que todos, el Señor Dios nos ve, y el Espíritu Santo de Dios nos ve a todos iguales como hijos e hijas de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y por eso vamos a entender entonces el Evangelio, mi querido hermano y hermana, porque el Evangelio tomado de San Marcos en el capítulo número 7, la sanación de un sordomudo, dice la palabra de Dios. Después salió de la región de Tiro y pasó de nuevo a Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo éfata, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos
y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Mire qué belleza de relato. Solo San Marcos tiene este relato dentro de los 4 evangelios. Solamente él lo narra. Y es el segundo milagro que el Señor Jesús hace en tierra pagana. Es decir, la evangelización, la misión, el mensaje de salvación, el éxodo nuevo que anuncia Isaías en la primera lectura, la insistencia de Santiago que hace no hacer acepción de personas, no elegir a quién evangelizar y a quién no, llega confirmado por este milagro. Porque la buena nueva, la noticia, el sacrificio que el Señor Jesús va a hacer en la cruz, ya no va a ser solo por un pueblo ni por un resto, sino va a ser por todo el mundo, paganos y gentiles, creyentes y no creyentes. Como decía San Pablo, griegos, israelitas, todo el mundo va a empezar a conocer la palabra de Dios, a conocer el nuevo éxodo al que toda la humanidad, creación de Dios, estamos llamados a ir a la tierra prometida, la que el Señor Jesús vino a ganar con su sacrificio en la cruz. Y por eso es que se abre en este momento a los paganos, a los que no tenían que ver en la promesa hecha a Abraham, de solo un pueblo elegido. Pero también en esa promesa, recuérdese que decía, por ti serán bendecidas todas las naciones. Por esa promesa que hecha a Abraham. Y fíjese que lo lindo de aquí, como era pagano, el Señor Jesús no necesitaba de gestos, de acciones para hacer cualquier milagro. Él podía hacerlo con una palabra. En este caso, Él toma primero al hombre y se lo lleva aparte. Primero, es un pagano. Él sin duda había estado acostumbrado el tiempo de las curaciones, de los sanadores, encantadores, populares, de esos que andaban haciendo sanaciones dentro de los paganos. Hacían este tipo de ritos. Hacían gritos, hacían alardes, hacían cosas. El Señor, para hacerle entender al hombre que era sordo, que no oía, y que lo llevaba aparte, un hombre que no conocía, que no había visto nunca, lo lleva para hacerle los mismos gestos que a lo mejor trataron muchas gentes antes de hacerlo, sin ningún beneficio. Aparte de que era sordo, no le podía hablar el Señor, te voy a curar. Crees en Dios, crees en el Señor. Entonces lo lleva aparte, le toca los oídos y le pone saliva en la lengua. Gestos puramente humanos, vamos a decir, pero el poder de Dios está en la palabra, porque en cuanto le toca los oídos, se le abrieron los oídos. Al momento, dice, suspiró, y el Señor con los oídos tocados dice, Éfata, ábrete. Le quita los dedos, las manos de los oídos, y al instante, al momento, dice la palabra, se le soltó oyó, se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento. Qué importantísimo, mi querido hermano, porque de repente nosotros, nuestra espiritualidad también está como la de este mudo. De repente nuestra espiritualidad está sorda a la palabra de Dios, a la acción, a la voluntad del Señor, al poder de su palabra. Y por supuesto estamos mudos de poder pregonar como hacían estas gentes. Que el Señor les dice no lo hagan, y ellos más con más. Primero porque el Señor Dios no quería un triunfalismo político, un triunfalismo, no quería, la palabra es, no quería exhibicionismo, sino que Él quería hacer lo que Dios Padre le había mandado hacer en la humildad, en la sencillez, en el mandato del Señor. Él se anonadó de ser rey, dice San Pablo, se anonadó de su trono. Él quería actuar con la sencillez, con la humildad que le caracterizaba al Señor. Nosotros, mi querido hermano, les estaba diciendo,
necesitamos tener. Así tiene que ser esta evangelización nueva. Así tiene que ser la nueva misión. No, primero, no hacer acepción de personas. Segundo, no hacer exhibicionismos. Y tercero, darle la gloria a Dios. Pero lo más importante, fíjese que los primeros apóstoles, después de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, lo primero que dijeron cuando les prohibieron hablar del Señor, cuando les dijeron que no podían seguir con la misión, ellos dijeron: no podemos seguir, no podemos callar de hablar y de ver, de decir lo que hemos visto y oído. Oído, lo importantísimo que es oír palabra de Dios. Querido hermano y hermana, pidámosle al Señor que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y que también meta sus dedos en nuestros oídos y en nuestra lengua, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra espiritualidad, en nuestros ministerios, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que nosotros también nos abramos a las gracias, a las bendiciones de Dios, y para que seamos testigos, como este sordomudo pagano, de la bondad, de la misericordia de Dios que tiene para todos, porque todos somos hijos e hijas del Señor. Que el Señor lo bendiga y la bendiga. Que el Señor lo llene y la llene con el Espíritu Santo de Dios, y que el Señor le dé lo que más esté anhelando. Se lo pido al Señor en el nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María, y que el Señor lo guarde y lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, hermano.